dijimos. Creo que es esta. Me indican, por favor, si están viendo en pantalla. Sí, se ve. Sí, Bien. sí, estamos viendo. Bien, entonces, comenzamos. En el día de la fecha, martes 24 de noviembre de 2020, y siendo las 14 horas, se reúnen en una comunicación virtual organizada por el área de TICS de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal Especial de Tesis nombrado por el Honorable Consejo Académico, según la RCA 363/19, integrado por las profesoras doctora Viviana Costa, de la Universidad Nacional de La Plata, la doctora María Laura Di Stefano, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la doctora Ana Rosa Córica, de la Universidad Nacional del Centro, con el objeto de evaluar el trabajo de tesis titulado Estudio de las praxeologías en torno a las matrices, función determinante y sistemas de ecuaciones lineales propuestas para el ciclo básico de las carreras de ingeniería, presentada por la profesora Diana Cecilia Pozas, DNI 16.392.685, con objeto de optar por el título a doctora en enseñanza de las ciencias, mención matemática, de acuerdo al reglamento de dicho posgrado y a la RD 043/20. Se encuentran también en comunicación, entonces vamos a omitir esto, perdonen, la doctora María Rita Otero y la doctora María Pajas Sola y la doctora Viviana Carolina Llanos por la comisión del posgrado del doctorado en enseñanza de las ciencias, el señor Cristian Clasadonte, responsable técnico de esta instancia, y quien suscribe y firma la doctora Paula Juliana, vicedecana de la facultad, como autoridad. Habiendo leído este acta, damos por comienzo a la defensa y acordamos la lectura del dictamen para el día de mañana a las 14 horas. Les voy a solicitar que si hay alguna otra cosa para corregir, además de la competencia de la Sí, doctora. perdón, ¿no llegamos hoy a leer el acta o ya se queda para mañana? Nosotros queremos leer el acta ahora. No hay Sí. ningún inconveniente. Lo que ocurre en el procedimiento que está escrito es que cuando termina la parte de preguntas, salimos todas de comunicación y queda el jurado. Lo que nosotros necesitamos para la lectura del dictamen es recibir en la Secretaría el acta, o sea, las actas, porque cada uno va a firmar un acta distinta y un dictamen, aunque es el mismo, un ejemplar de cada uno. Una vez que tenemos toda la documentación, se puede leer el acta. Si ustedes prefieren que se haga hoy y creen que en algún horario particular ya vamos a tener toda esa documentación en la Secretaría, armamos un nuevo encuentro virtual para el día de hoy. Es decisión de ustedes. Sí, nosotros pensamos que sí. Bueno, ¿Ustedes qué piensan, doctoras, las integrantes del jurado? el jurado. Sí, pensábamos eso. Pensábamos eso, sí. Bien, ¿me quieren decir un horario en particular que les parezca que ya va a haber terminado todo esto? Así lo dejamos en el acta de inicio escrito. ¿A las 16 les parece bien? Bueno, habría que ver a qué hora terminamos con las preguntas también, ¿no? Claro, podemos comunicarte, si no, le comunicamos cuando terminemos, finalicemos ahí. Bueno. Sí, sería entre 3:30 y 4 Sí. aproximadamente, yo creo. Sí, yo iba a decir entre 4 y 4:30, quizás. Sí, bueno, ¿no? Sí, ¿vos, Ana, estás de acuerdo? Sí. Por eso proponía 16 o 16. Bueno, ponemos 16:30 y nos quedamos tranquilos, ¿les parece? Bueno. Lo que va a ocurrir entonces es que les va a llegar un link para unirse a esa charla en ese momento, y ese es un momento más público, así que si ustedes quisieran compartir ese link con familiares o amigos, Diana, en particular lo que ha ocurrido hasta ahora es que los tesistas lo que hacen es difundir ese link y, bueno, pueden, aunque sea, entrar a escuchar el dictamen. De todas formas, la tesis completa grabada se va a colgar en el canal de la facultad y digamos, va a quedar en una instancia pública. Bueno, las dejo entonces que comiencen. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces,
Chicas, muchas gracias por estar aquí, a las colegas del jurado. Yo siento como un eco, no sé ustedes, una reverberación. No le podríamos pedir a Cristian a ver si puede resolver eso. Yo escucho como una reverberación. No Sí, sé lo que por pasa es que hay qué. algunos micrófonos que están abiertos. Por ahí después les voy a pedir. Si cierran todos. Claro, ahí está. No sé, yo ayer estuve en un encuentro con Europa de 50 personas con traducción simultánea y no había ni un ruido, ni una reverberación, y había varios micrófonos abiertos. Sí, No sé depende de por qué, cada debe uno. ser el ancho de banda. Si Debe tenga ser el los ancho de banda. parlantes también con el volumen muy alto, se mete por el Eso micrófono. también puede ser, eso también puede Tal ser. vez Diana, que tiene abierto Bueno, en este momento, por ahí está reproduciendo también. claro, Ahora, puede ser. cuando esté ella sola, seguramente va a andar bien. Bueno, entonces estamos aquí para escuchar la tesis de Diana Cecilia Posas, estudio de las praxeologías en torno a las matrices, función determinante y sistemas de ecuaciones lineales propuestas para el ciclo básico de las carreras de ingeniería, cuya directora es la doctora Marlene Alves Díaz. Diana, esta es la tesis número 20 que se defiende en nuestro posgrado, así que bueno, es un motivo de regocijo y de agradecimiento de poder estar haciendo esto en medio de tantas dificultades, y agradecemos mucho la colaboración de todos los integrantes de la facultad que hacen posible esto, y de todos los miembros de la comisión de posgrado, y del NIESIT, que tanto trabajan para que estas cosas salgan adelante. Así que bueno, le damos la palabra a Diana, y Diana, disponés de un máximo de 40 minutos, y nosotros te vamos a avisar por el chat cuando se hayan cumplido la mitad de esos minutos, o no sé si vos tenés algún otro requerimiento o querés alguna otra cosa. No, está bien. Bueno, entonces si las integrantes del jurado están de acuerdo, luego ustedes una vez que la tesista finalice, ustedes le van a hacer los comentarios o lo que crean oportuno decirle, y luego, si están de acuerdo ustedes, no sé, las estoy consultando, ella les va a responder, cuando las tres terminen, ella hace una respuesta a todos los comentarios que recibió, o ustedes quieren que sea 1 a 1. ¿Cómo es que lo deciden? María Laura. Por mi parte, como Diana prefiera. Bien. Entonces, Diana, ¿vos cómo preferís? Ana, ¿qué querías? Perdón. Sí, también, como Diana prefiera. Muy bien. ¿Y Viviana? Sí, lo mismo, no lo habíamos conversado. Bueno, entonces, Diana, ¿vos estarías de acuerdo en que las tres te hagan sus comentarios y luego vos contestás a todas? Bueno, si me acuerdo las preguntas, si no puede ser de una, en realidad. Pero las anotás. Ajá. Como vos prefieras, Diana, si preferís que hagamos de a una pregunta o todas juntas. Bueno, yo te digo, Diana, por vos, ¿sí? Porque usualmente vos podés hacer una respuesta como más general, ¿entendés? Si te damos esta opción de que vos no tenés obligación de responder una por una, ese es el punto. Vos hacés una devolución general al jurado, no tenés por qué hacer un tete a tete, ¿sí? Ajá, bueno. Vos elegís lo que respondés, lo que levantás y lo que no levantás. Bien. Por eso yo te sugería esta modalidad. Entonces, entonces espero la devolución del jurado y voy anotando. A veces se repiten, o sea, ellas tratan de organizarse para no ir diciendo lo mismo, ¿no? Bueno. Así que bueno, ¿estás de acuerdo que aunque sea al final? Con que sea al final. En todo caso, si querés, nosotros también anotamos, o ellas mismas te reclaman si quieren alguna precisión. Es como una conversación, ¿eh? Bueno, listo. No es un examen, es una conversación. Bueno, entonces cuando quieras podés comenzar. Muchas gracias. Bueno, entonces comparto pantalla. Sí, por favor.
Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto. Ujú. Bueno. Bueno, el punto de partida de mi investigación se sitúa en la problemática de la enseñanza de la matemática en carreras de ingeniería. En principio se podría formular como un problema docente de esta manera. ¿Qué tengo que enseñar a los estudiantes ingresantes de ingeniería en relación a los sistemas de ecuaciones lineales, matrices y determinantes? ¿Y cómo tengo que enseñarlo? Los problemas docentes se insertan o se encuadran en lo que Shevalar llama problemática didáctica básica, y que podríamos reformular así entonces. Dada una institución, la universidad, sujeta a todo tipo de restricciones K, y dada una obra concreta para enseñar, ¿qué condiciones permitirían a los sujetos de esta institución conocer o estudiar esta obra? La institución, las restricciones K y las obras por enseñar son datos iniciales no modificables, especialmente desde la posición del profesor. De manera que el referencial teórico principal de este trabajo es la teoría antropológica de lo didáctico, cuyo uno de los constructos fundamentales es la noción de praxeología. La praxeología está integrada o compuesta por tipos de tareas, técnicas, tecnologías y teorías. El bloque práctico-técnico lo conforman las técnicas que permiten resolver los tipos de tareas, y en el bloque tecnológico-teórico, las tecnologías, que es el discurso que se elabora para justificar las técnicas, y las teorías, que es un discurso de un nivel superior que valida las tecnologías. Es importante que cuando hablamos de praxeología tengamos en cuenta que siempre son construcciones sociales o institucionales. Entonces, podemos hablar de praxeologías matemáticas como toda actividad humana regularmente realizada, o de organización matemática. Yo en el transcurso de la exposición me voy a referir a esta sigla, organización matemática. Otro constructo que tomaremos de la ATAD son las funciones didácticas, que sirven para describir y analizar dispositivos didácticos. La mesogénesis es el proceso de construcción del medio didáctico que incorpora elementos tanto externos como internos a la clase, donde se va a implementar el dispositivo. La topogénesis tiene que ver con el reparto de responsabilidades en el contrato didáctico, y la cronogénesis es la función que regula los tiempos didácticos. Se refiere al tiempo real que se necesita para el estudio de una pregunta. También vamos a considerar el papel de los objetos ostensivos y no ostensivos en la actividad matemática. Otra herramienta de análisis didáctico propuesta por Alain Robert, que se llama niveles de conocimiento esperado en el desempeño de los estudiantes, y la noción de cuadro o juegos de cuadros también va a ser central en esta investigación. Para describir mejor las relaciones entre diversas organizaciones matemáticas que involucran sistemas, matrices y determinantes, describimos 4 cuadros que interactúan en los cursos introductorios de álgebra lineal, y que podrían caracterizarse de manera general. Por ejemplo, el cuadro de los sistemas. Tenemos este ostensivo, que es típico para denotar un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Tenemos ostensivos para el conjunto solución, para un sistema que tiene infinitas soluciones, para un sistema que tiene una única solución. Tenemos también un ostensivo que involucra un teorema acá, como que toda solución
se puede expresar como una solución particular más la solución del homogéneo asociado. Tenemos no extensivos, los tipos de tarea que predominan es resolver sistemas, con parámetros homogéneos, y la técnica por excelencia en este cuadro es el método de Gauss. También tenemos métodos iterativos, pero en este trabajo yo solamente abordé los métodos directos de resolución. También tenemos la noción de género de tarea, que tomamos de la teoría antropológica, y para este trabajo yo, sin pretender ser exhaustiva, definí 7 géneros de tarea que supongo, o asumo, digamos, engloban todos los tipos de tareas que se encuentran en un curso introductorio de álgebra lineal. La primera pregunta de investigación que nos formulamos tiene que ver con el modelo praxeológico de referencia. Los modelos praxeológicos parten de una pregunta Q0, que se llama pregunta generatriz. ¿Cuántas soluciones admite un sistema de n ecuaciones con n incógnitas y cómo encontrarlas? El estudio de esta pregunta podría abordarse desde varios cuadros, y acá puse el cuadro del álgebra lineal en una zona gris, porque el álgebra lineal es una teoría que unifica, formaliza y generaliza conceptos. Y nosotros asumimos que en un curso introductorio interactúan al menos 4 cuadros que están lejos de integrar de formar un todo totalmente articulado. Y precisamente el modelo praxeológico que elaboré focaliza en la articulación de 4 cuadros. Esta R corazón, respuesta a la pregunta generatriz, no es inmediata, ¿no? Considero que la respuesta a esta Q0 no se encuentra digerible para ningún estudiante en ningún media. Bueno, y tenemos 9 organizaciones matemáticas puntuales, y este mapa permite trazar recorridos que conducen a la resolución de sistemas paramétricos simples. El segundo paso de la investigación consistió en indagar sobre las características que tienen las organizaciones matemáticas propuestas en los programas del ciclo básico de las carreras de ingeniería para la enseñanza de sistema, matriz y determinante. Para responder a esta pregunta, hice un relevamiento de programas de álgebra y geometría, depende cómo se llame la asignatura, a través de páginas electrónicas de 40 universidades públicas argentinas que dictan carreras de ingeniería. Este número de universidades representa el 90% aproximadamente de los documentos, y no pude acceder al total porque en algunos casos las páginas de las universidades publican sus carreras y sus planes de estudios, pero acceder a los programas ya te remiten a plataformas tipo Ciuguaraní o Moodle. Y consultamos los programas de 10 universidades, de donde egresan la mayor cantidad, entre las cuales se encuentran las universidades en donde egresa la mayor cantidad de ingenieros e ingenieras del país. Ese fue el criterio que utilizamos para la selección. Bueno, en los programas de cátedra encontramos que pudimos establecer relaciones entre los géneros de tarea y los objetivos que los docentes redactan. La mayoría de los objetivos se vinculan con los géneros de tarea demostrar y calcular, lo cual ya nos estaría dando una idea de los tipos de tarea que predominan en la asignatura. Los géneros verificar, calcular y graficar se vinculan explícitamente con el uso de las TICs. En general se proponen trabajar los conceptos en un ámbito intramatemático. Por ejemplo, se proponen objetivos explícitos en donde se dice que el estudiante conozca
los métodos de cálculo de determinantes para aplicarlos en la resolución de sistemas. Las clases teóricas, las clases prácticas, las guías de estudio, la bibliografía especializada y en algunos casos la selección de un software matemático conforman el medio didáctico. Esta característica, podríamos decir que es un rasgo en común de la muestra analizada. En los programas también encontramos la bibliografía recomendada a los estudiantes. Y en esa bibliografía se encuentran los apuntes de cátedra. Acá me encontré con dos problemas con los apuntes de cátedra. Primero, que a los que yo podía acceder eran extremadamente sintéticos, muy resumidos, y otros simplemente estaban citados, pero no los podía encontrar online con acceso directo. Por lo tanto, asumimos que no son de uso masivo, y por ese motivo no los incluimos en la muestra que seleccionamos para responder a nuestra tercera pregunta de investigación. ¿Qué características tienen las organizaciones matemáticas que se proponen en los libros de texto? Entonces, dijimos que hice un relevamiento de programas y registré la bibliografía recomendada. Ahí podemos detectar cuáles son los textos más referenciados, y ese es un criterio útil para seleccionar muestras. La noción de género de tarea también me resultó muy útil para organizar la cantidad de ejercicios que se encuentran en estos textos de más de 500 páginas, y también para decidir qué tarea iba a analizar. Pero para ello hubo que diseñar un instrumento de análisis en consonancia con el referencial teórico de la investigación. Esta es la muestra de textos. Tenemos 3 autores extranjeros, y bueno, a pesar que no consideramos los apuntes de cátedra, tenemos en esta muestra el texto de Cossack, Pastorelli y Bardanega, que son docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. Este es el instrumento de análisis que diseñamos. Nos interesa ver si la tarea se puede ubicar en más de un momento. El cuadro en que la tarea es enunciada, el cuadro en el cual podría ser resuelta, según los que ya nombramos anteriormente, los no extensivos, los extensivos. Y finalmente nos interesa preguntarnos cuál es el nivel de conocimiento esperado que se requiere que el estudiante ponga en juego, que pueden ser 3: técnico, movilizante o disponible, según Ariel Robert. Bueno, esta muestra este instrumento fue aplicado a varios tipos de tareas que seleccionamos de los libros, y en relación a los sistemas de ecuaciones lineales, encontramos que todos los autores usan el cuadro geométrico a modo de introducción, pero inmediatamente privilegian el trabajo en el cuadro matricial con una fuerte presencia de ostensivos o simbología. Aun cuando se encuentran muchos ejemplos explicados en detalle, como en el libro de Cossack, por ejemplo, igualmente se requiere de muchos conocimientos a nivel disponible para hacer inteligible el discurso tecnológico teórico desarrollado. Bueno, nuestra cuarta pregunta de investigación: ¿cuáles tipos de tareas promueven la articulación de algunos cuadros que aparecen en la enseñanza del álgebra lineal? Para responder esta pregunta, pensamos en ciertos tipos de tareas para proponer en espacios determinados y en momentos determinados de la institución, que llamamos espacios institucionales. Hicimos estudios a priori en el taller preparato final de la facultad, que se dicta en la Facultad de Neuquén. Acá en Bariloche hicimos encuentros en las clases preparcial o clases de consulta, como también solemos llamarlo. Introducimos GeoGebra en las clases prácticas de álgebra y geometría, con algunos pocos tipos de tareas,
Y tomamos un examen parcial y su respectivo recuperatorio a modo de prueba piloto de exámenes presenciales y con computadora. Aquí quiero mencionar que yo en la Cátedra de Álgebra y Geometría 1 soy asistente o jefe de trabajos prácticos. La gestión de todas estas tareas estuvo a mi cargo, previo acuerdo con la encargada, con la profesora titular de la cátedra. Para el análisis del material recopilado también nos orientamos con estas preguntas: ¿de cuáles herramientas dispone el profesor para promover esta articulación? ¿Y qué tipos de tareas aumentan gradualmente el grado de algebrización de las organizaciones matemáticas que se estudian en ingeniería? Bueno, del análisis encontramos que los saberes relacionados con la geometría analítica en el espacio son importantes para el estudio de los sistemas de ecuaciones. Aquí el docente tiene la herramienta de la vista 3D de GeoGebra, que complementa el trabajo con lápiz y papel. Comprobamos, una vez más, que el trabajo con parámetros e incógnitas es un aspecto crucial en el estudio de los sistemas, matrices y determinantes, y que los tipos de tareas que refieren al planteo de las condiciones de existencia de la solución, por ejemplo, de ecuaciones matriciales, y las tareas inversas aumentan el grado de algebrización de dichas organizaciones matemáticas. Luego, como yo fui la que introdujo al medio didáctico de manera unilateral el software, comencé a pensar en actividades que le dieran más protagonismo a la herramienta informática y a proponerla en espacios validados y legitimados por la institución, lo que nosotros llamamos espacios institucionales. Fue así que diseñé e implementé una actividad de carácter obligatorio para para cursar la materia Álgebra y Geometría 1. Continué reformulando los prácticos de la materia y continuamos tomando parciales y su respectivo recuperatorio de manera presencial y con computadora. En el análisis de este material ya surgió con mucha fuerza las condiciones y restricciones para la realización de distintas experiencias en la institución. Y de esta manera llegamos a nuestra quinta y última pregunta de investigación, que tiene que ver con las características que tendría una actividad de estudio e investigación con GeoGebra para implementar en un curso habitual. La AEI está fundamentada en el modelo praxeológico de referencia, eso que elaboré, eso como primera cosa. Y en los tipos de tareas más representativos de las organizaciones matemáticas puntuales consideradas en el modelo praxeológico de referencia. También consideramos las restricciones de la institución para la cual se propone el dispositivo didáctico. Por ejemplo, que en Bariloche la materia se dicta solamente en el primer cuatrimestre y hay un solo grupo de alumnos, no hay cursados paralelos. Y en esta ocasión sí consultamos materiales de cátedra de universidades argentinas disponibles en Internet. Bueno, la actividad de estudio e investigación está conformada por seis actividades con esta secuencia. En todas las actividades se requiere el uso de GeoGebra, ya sea para hacer alguna conjetura, para graficar, y por supuesto también para calcular. Las actividades son cortas, porque están complementadas con los trabajos prácticos, y además tenían que ser entregadas, y ese fue el material que analizamos. Bueno, acá pongo como ejemplo la actividad 3 que focaliza en
la noción de conjunto-solución, ¿no? Un concepto matemático que opera en varios cuadros. En principio, los estudiantes tienen que aplicar el método de Gauss para obtener alguna forma escalonada, y como con lápiz y papel, y como el sistema es compatible e indeterminado, deben buscar una forma de expresar el conjunto solución, que generalmente es en forma paramétrica. Luego le pedimos una serie de acciones para resolver con GeoGebra, con el objetivo de discutir y analizar lo que ocurre en la interfaz. Acá podemos observar todas las acciones pedidas. En principio los chicos no tienen dificultades, porque ingresan en la planilla de cálculo los coeficientes del sistema, crean una matriz que aparece en la vista algebraica, la matriz ampliada del sistema, y con el comando escalonada reducida llegan a esta expresión. En la vista CAS ingresan las ecuaciones, y con el comando resuelve, el programa les proporciona esta solución. Y si tienen activada la vista 3D, aparecen estos gráficos. Acá el desafío es que los estudiantes expliciten los elementos tecnológicos que relacionan todas estas vistas. Esta matriz escalonada, ¿qué significa? ¿Qué relación tiene con la que ellos obtuvieron con lápiz y papel? Esta expresión es una expresión paramétrica, que es la misma o similar a la que obtuvieron antes, y el conjunto solución, ¿cómo se visualiza en esta gráfica? La actividad la analizamos en términos de las funciones didácticas. En principio, como se trata de alumnos de primer año, en general cursos numerosos, tuvimos que atenernos los tiempos cronológicos preestablecidos por el programa de la asignatura. La implementación tenía que hacerse en un mes, y con 2 encuentros semanales de 2 horas cada uno. Realizamos acuerdos al interior de la cátedra, varios acuerdos. Por ejemplo, necesitábamos cambiar el orden de las unidades del programa. Las actividades, si bien fueron cortas, permitieron las organizaciones matemáticas efectivamente movilizadas cubrieron los contenidos mínimos prescriptos en el plan de estudio. La incorporación del software al medio didáctico permitió a los estudiantes realizar acciones que a nuestro entender son muy importantes, como por ejemplo verificar en periodos de tiempo breves. Y si bien no todos los estudiantes desarrollaron con la profundidad que esperábamos las actividades, observamos que en general el trabajo tanto a nivel grupal como individual se desarrolló con cierta autonomía y con un manejo adecuado del error. Aquí quiero mencionar que cuando yo introduje el software al aula, no hubo clases para aprender el programa o ejercitar el programa. No, ni los chicos tampoco la pidieron, porque ellos ya conocen el software de la escuela secundaria. Pero sí tuvieron que estudiar, practicar, explorar el artefacto con respecto a la vista 3D. Bueno, también hubo cambios en el topo del profesor, o sea yo, porque tuve que proponer, pensar, diseñar tareas más abiertas, y distinto a lo que estaba habituada a trabajar. También orientar, y solamente orientar a los estudiantes en la búsqueda de respuestas, y además evaluar
de una manera coherente con el trabajo realizado en clase. Bueno, acá tenemos documentado cuando los chicos rindieron el examen. Este es un sector de la clase. Este es otro. Y otro grupo de alumnos que por X razones no habían podido llevar su notebook, estaban rindiendo en el aula de informática. Bueno, para finalizar voy a referirme a conclusiones más generales que obtuve de este trabajo, dado que otras ya las he ido explicitando en el transcurso de la exposición. Si bien mi modelo praxeológico de referencia tiene un número muy escaso de organizaciones matemáticas puntuales, estas cubren las praxeologías esenciales predeterminadas por las universidades que dictan carreras de ingeniería en relación a los sistemas, matriz y determinantes. La actividad de estudio-investigación que implementé fue para mí un primer acercamiento a la enseñanza de conceptos de la materia mediados por tecnología. Pero quiero destacar que todos los estudios a priori y la implementación justamente de esta actividad me permitió un trabajo explícito con los estudiantes en relación a la articulación de cuadros. Y consideramos que los dispositivos didácticos mediados por tecnología requieren que las evaluaciones permitan a los estudiantes utilizar estas tecnologías y que buena parte del trabajo se realice con equipamiento propio. Eso sería lo ideal. Y por último proponemos unas 3 cuestiones como posibles proyecciones de esta investigación. ¿Cómo sería un modelo praxeológico de referencia que cubra un curso completo de álgebra y geometría para carreras de ingeniería? Lo cual implicaría, por ejemplo, considerar el estudio de las cónicas, de manera articulada con todo el trabajo que se viene realizando. ¿Es posible diseñar actividades de estudio e investigación mediadas por tecnología que cubran un curso completo? ¿Cómo gestionar los procesos de evaluación y de acreditación en estos casos? ¿Y qué equipamiento praxeológico necesitan los profesores para gestionar estos dispositivos que respondan a las necesidades e intereses de las carreras de los estudiantes y que aliente el uso de la tecnología? Entendiendo por equipamiento praxeológico al conjunto de praxeologías que tiene el docente y que puede activar en un momento dado bajo ciertas condiciones y restricciones. Bueno. Bueno, terminaste súper rápido, Diana. Sí. Muchas gracias. Entonces, no sé quién de las colegas del jurado va a comenzar. Hola, bueno, habíamos, entre nosotras habíamos comentado, entre Ana y Laura, que Ana sea la presidenta de esta comisión evaluadora, así que si vos querés, Ana, comenzar. Bueno, como ustedes gusten. En primer lugar, bueno, quiero felicitarte, Diana, a vos y a tu directora por el trabajo. Agradecerle a la facultad por darnos la posibilidad de desarrollar la defensa de tesis y a los integrantes de la comisión de posgrado porque yo pueda participar como jurado de esta tesis. En particular, bueno, en esta instancia, más que preguntas, quiero profundizar, quiero que profundices en algunas ideas del estudio que desarrollaste. Yo lo que encuentro son 2 fases en la investigación. Por un lado,
todo el análisis de programas de las universidades, que lo que nos indicaste es que se analizó el 90% de los planes a los que pudiste acceder, y que de esos planes analizaste 10 programas, atribuyendo a que la muestra fue seleccionada porque son los estudiantes, son las carreras en las que se obtienen mayores egresados. A mí me gustaría conocer cómo obtuviste esa información, siendo que no está escrito, no la encontré en la lectura de la tesis. ¿Sí? ¿Cómo supiste eso? No sé si querés responder ahora o termino de hacer toda la devolución junto con mis colegas. Sí, yo en la reescritura, después de la primera ronda de evaluación del jurado, profundicé en este aspecto, y esta información la escribí nuevamente en la tesis, está escrita en este momento, la obtuve de la página de una página de Secretarías de Políticas Universitarias. Ahí está por carrera los números de egresados. Hay que hacer un trabajo, digamos, de relevamiento de cada universidad, cuántas ingenierías tiene, ¿sí? Y está en esa página la información de cuántos egresan de esa ingeniería, de manera que se puede tener un panorama de cuántos ingenieros egresan en total de esa universidad, ¿sí? En una página de la Secretaría de Políticas Universitarias. Sí, de todas maneras, la cantidad de egresados, ¿por qué es un punto que consideraron para analizar programas? Eso no me queda claro. Sí, era un criterio, y uno cuando analiza documentos siempre tiende a poner la mirada en las universidades más importantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O más más emblemáticas del país. Pero simplemente fue un criterio para el cual elegir los programas, como para no elegirlos al azar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, decidí tomar esas 5 más otras 5. Que esas Bien. sí fueron elegidas al azar. 5 al azar y 5 por la cantidad de egresados. Bien. Bueno, otra fase de la investigación consistió en el análisis de libros, de textos. Y la muestra de libros que se analizaron, el criterio utilizado fue la frecuencia con la que aparecían en los programas de estudios, en esos programas, en esos 10 programas. No. En esos... Perdón. Sí, Diana. No, perdón. Seguí. Ese fue el criterio de selección de los libros. Lo que quiero destacar que esos libros no son de editoriales nacionales. Y cuando hacías la presentación, hablabas de algo que remarqué en las 2 evaluaciones que hice, que fue la desestimación del análisis del material diseñado por los profesores. Incluso en tu tesis está escrito que en algunos materiales vos podías acceder a partir de páginas web. A mí me parece sumamente relevante analizar esos materiales, porque son materiales diseñados por los profesores en función de su experiencia docente para esos estudiantes argentinos. El empleo de libros en las aulas no sabemos cómo se hace. Son material diseñado por autores, en su mayoría extranjeros,
pero después el uso que hace, el empleo, las recomendaciones que hacen los profesores en el aula de esos textos, no lo sabemos. En cambio, el material diseñado por un profesor nos habla del entorno tecnológico teórico que propone para el estudio, así como el conjunto de tareas que propone para sus estudiantes. Entonces, a mí me parecía más interesante profundizar también en los materiales que proponen los profesores para el estudio y no desestimarlo de esa manera. Sí, creo que al principio, por eso interrumpí, pero bueno, pido disculpas. Dijiste que se tomaron de los 10 programas los libros. El argumento que se da para la selección de los libros, que son 4, es su frecuencia de cita en los programas. Claro, no, ahí hubo, quizás me expresé mal. Yo relevé los programas de todas las universidades que pude, Sí. vía online, o sea, del 90%. ¿Sí? Entonces, ahí realmente había, con el libro de Grossman, por ejemplo, una frecuencia altísima. Con el libro de Howard Anton también. Entonces, por eso me pareció un criterio útil. A su vez, el libro de Cossack, que se utiliza, incluso en Neuquén lo utilizan, es un libro que está en todas las universidades, ¿cómo se llaman? Las facultades regionales de la UTN, que están dispersas por todo el país. Y entonces, digamos que esa masividad de llegada de estos libros a los estudiantes de ingeniería me pareció una cosa importante. Diana, es lo que se indica en los programas. Después, lo que ocurre en el aula no lo sabemos a partir del estudio que se hizo. Es una inferencia que tal vez el profesor utilice ese texto, pero no lo sabemos. Claro, sí, de acuerdo. ¿Sí? Por otro lado, hay otra etapa de la investigación que consiste en el análisis de tareas que se le propusieron a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Neuquén, y después, en función de esos resultados, el diseño y la implementación de una actividad de estudio e investigación. A mí me gustaría conocer cómo se articulan los dos estudios, el análisis de los programas con los libros y esta otra etapa de la investigación. Sí, esa articulación está prácticamente ausente en la tesis, lo reconozco, sí, es como que está en 2 etapas marcadas, como decías al principio. Sí, los tipos de tareas que yo seleccioné de los textos, esas sí realmente me sirvieron para el diseño de la actividad de estudio e investigación. Pero sería el único nexo, digamos, entre las etapas. Después, la tesis como que fue un estudio documental al principio y después me aboqué al diseño de la actividad de estudio e investigación, a hacer estudios a priori que apuntaran a diseñar ese dispositivo, a diseñar, a implementarlo y a evaluar. Claro, porque no entiendo los resultados del análisis de los programas, por ejemplo, cómo se vincula con el diseño de la actividad de estudio e investigación. Claro. Ahí queda... Sí, esa parte queda así. Sí. Otra cuestión que te quería preguntar cuando propones la actividad de estudio e investigación es que hablas de tareas abiertas. ¿En qué sentido se entienden las tareas abiertas en este dispositivo didáctico? Sí, con tareas abiertas me refiero sobre todo a las que
Bueno, en principio tienen distintas formas de resolución, digamos, o por lo menos dos, pero sobre todo que admitan infinitas, no, varias soluciones, que el resultado final no sea único, digamos, ¿sí? Ese rasgo de los tipos de tarea a los estudiantes le hace mucho ruido. Entonces, yo trataba de pensar en proponerles ese tipo de cosas. Bien, porque no sería tal vez la definición de tarea abierta, tal como podemos comprender desde el marco teórico adoptado. No son tareas que invitan a la indagación, donde los datos y las incógnitas no están prefijadas desde un primer momento, donde los estudiantes tengan que explorar. En sí, el conjunto de tareas que se proponen no distan tampoco demasiado de lo que habitualmente se hace en el estudio del sistema de ecuaciones, determinantes y matrices. La diferencia acá está en que se trató de involucrar a los estudiantes con el empleo de herramientas informáticas. Sí. Y bueno, por último, así ya dejo a mis demás colegas hacer sus preguntas. En la tesis, sugerís que no en la presentación, no estuvo expresado en la presentación, de que sería deseable desarrollar un recorrido de estudio e investigación codisciplinar en el que se aborden problemas vinculados a la formación de estos futuros ingenieros. A mí me gustaría saber por qué, de alguna manera, si esa sería la idea, no se propuso realizarlo en vez de la actividad de estudio e investigación, y si tienen alguna idea de algún problema que se podría abordar con los estudiantes a partir de toda esta experiencia. Bueno, sí, yo decidí implementar la actividad de estudio e investigación como una forma en que sea yo la profesora, digamos, aunque mi cargo es de asistente, digamos, yo estuve a cargo de la gestión de todos, del dispositivo. Los problemas de aplicación, que yo realmente vi varios cuando miré los libros de texto, algunos tienen varios. Bueno, son problemas que involucran saberes de otras ciencias, ¿sí? Por eso yo digo que en un curso de primer año con numerosos estudiantes, sería mejor implementarlo de manera codisciplinar, digamos, con otra persona que sea la experta en química, por ejemplo, en física. Yo realmente para diseñar y implementar un dispositivo me sentía más capacitada para hacer una actividad de estudio e investigación. Bien. Bueno, gracias, Diana. No sé si Laura o Viviana quieren continuar haciendo preguntas. Viviana, seguimos si querés. Bueno, gracias, Ana. Bueno, coincido con las primeras palabras de Ana en que gracias a la posibilidad de la universidad en que se pueda realizar esta defensa virtual, ¿sí? Dado estos tiempos que estamos viviendo. Bueno, me alegra que Diana haya llegado a esta instancia de defensa de su tesis, que fue evaluada ya en marzo, ¿no? Me parece, fue por marzo. Sí. Bueno, Diana, me quedan varias como preguntas, o en realidad también como un poco menciona, coincido con algunas de las preguntas de Ana. Bueno, te comento. Por ejemplo, a mí me parece que, es decir, tal vez no fue bien como catalogado, es decir, me parece que lo que vos quisiste como analizar después de todo el análisis documental, analizar qué técnicas y tareas realizaban los estudiantes con ciertas actividades. Entonces, a mí me sigue quedando
el parecer, es decir, para mí no es una I, digamos, para alumnos de ingeniería, sino que en realidad fue estar buscando trabajar la técnica, que no está mal, porque Yevalar también en el marco de la TAD menciona que es importante el trabajo de la técnica, de buscar distintas formas de hacer una misma tarea, ¿sí? Y entonces que tal vez no es una I para mí en el marco de la TAD, sino que podría haberse llamado como una exploración con ciertas actividades para alumnos de ingeniería, que en realidad también esas mismas actividades podrían, no le veo por qué, para cualquier alumno que estudie álgebra lineal en cualquier otra universidad, otra carrera, ¿sí? Es decir, no le vi tampoco que sea para alumnos de ingeniería, que haya algo destacado que, ¿no? Que uno diga, ah, esto es específicamente para el alumno que le va a servir o lo va a usar en algo. Entonces, me parece que insistir con lo de la I tal vez hubiera sido, me parece que esa era tu finalidad, ¿no? De ver cómo pasaban también de un cuadro a otro, ¿sí? Sí. Eso más como un parecer que creo que lo comenté en una primera evaluación. No es tanto una pregunta, sino que es mi punto de vista. Lo que sí te quería preguntar, que creo que te lo pregunté en la primera evaluación, que GeoGebra vos me dijiste que lo ibas a categorizar o a considerar como un media, ¿sí? A GeoGebra Sí. como un media. Pero después, por un lado, también hay todo un cuadro que presentaste ahora en la exposición que menciona de cómo, de un instrumento para analizar, ¿no? Un instrumento propio para analizar los momentos. Sí. Es decir, ahí, si no, es decir, me queda la duda, es decir, ¿no se podría haber incluido ahí, por ejemplo, el uso de GeoGebra, el uso de TICS? Es decir, ¿dónde lo podrías haber incluido? ¿O en qué cuadro mismo? ¿O trabajar en GeoGebra estarían todos los cuadros ahí involucrados? Es decir, esa parte también me parece que le faltó un poquito de hacer algún análisis, ¿se entiende? No sé si me querés o vos ahora querés agregar algo en relación a esto, ¿no? Sí, los tipos de tareas a los cuales yo le apliqué ese instrumento de análisis, las resolví, digamos, teniendo en cuenta el discurso tecnológico del libro, nada más, sin tener en cuenta otras resoluciones. Ese era el criterio con el que yo resolví todas las tareas seleccionadas y las analicé. Sin embargo, con algunas tareas que me ocurrió particularmente con las que propone el libro de Cosac, vi que podían ser, no estaban enunciadas de esa manera por el autor o por los autores, pero vi que podían resolverse utilizando GeoGebra, y, y bueno, en ese momento solamente, que ya era el cuarto libro que analizaba, pude establecer, digamos, una relación con el software, pero en los textos previos no, solamente resolvía la tarea usando lo que decía el discurso tecnológico del autor. Uh-huh. No sé si te contesté, pero... Sí, bueno, y a ver, y esta pregunta porque, sí, en relación a, digamos, ay, se escucha mal. En relación hay bastantes situaciones, actividades que vos proponés y que mencionás en varias etapas de la tesis, que es como importante que el alumno de ingeniería pueda trabajar sistemas de ecuaciones que involucren parámetros, ¿no? Y porque si bien en los libros se insiste, y bueno, la pregunta sería, no sé por qué vos no lo cuestionás, ¿no? Si para un alumno de ingeniería, es decir, no es cuestionable eso, a vos te pregunto, porque para mí, como mismo docente en una facultad de ingeniería, tal vez sean importantes otras cuestiones que ellos estén practicando, y no tanto esto de trabajar con parámetros. Y vos, en vez de cuestionarlo, me parece, insistís, no sé, te lo pregunto en cuanto a algo como personal también, ¿no? Ajá. Y sí, la verdad que yo realmente estoy bastante convencida que
quizás por mi formación de profesora de matemática, que es importante el trabajo con parámetros de incógnitas, no solamente en los sistemas, sino también lo abordamos en el estudio de las matrices y los determinantes. Sí, para mí es importante porque a un alumno de ingeniería, ¿no? Es decir, si no... Sí, lo que ocurre también es que estamos con estudiantes que son de primer año, recién, está bien, son de ingeniería, pero son alumnos ingresantes, digamos. Uh-huh. Entonces, trabajar con parámetros que implica ver la estructura global de un objeto matemático, cómo se comporta, me parece importante. Para cualquier alumno que esté estudiando matemáticas, ya sea de ingeniería o no. Uh-huh. Bueno, gracias Diana. Ahora le doy la palabra a María Laura. Bueno, en primer lugar, Diana, felicitarte por haber llegado al final de tu tesis. Es un logro enorme. Gracias. Y bueno, coincido en muchas de las cosas que mis colegas ya han dicho. Yo soy docente de una materia de álgebra, de ingeniería, desde hace ya unos años. En mi materia no dictamos la parte de geometría porque la ven en una materia posterior, pero sí sistemas, matrices y determinantes. Y también dicté esa misma materia durante 15 años para los alumnos del profesorado de matemática, en exactas. Porque empiezo con esto porque es lo último que mencionó recién Viviana, y en parte a mí me parece que le falta a tu tesis el énfasis de dónde está la diferencia para el estudiante de ingeniería. Yo estuve haciendo una investigación como docente de ingeniería a ver qué me aporta algo nuevo y veo el título de tu tesis, yo la compro, porque digo, esto es específico para ingeniería. Que no, es como que no se ve, que sería útil trabajar en forma codisciplinar, lo sabemos todos los que trabajamos en ingeniería, y que los docentes, los profesores de matemáticas muchas veces tenemos ciertas falencias que no sabemos de cuestiones ingenieriles, y por eso la cosa codisciplinar, coincidimos, pero no necesitamos hacer una tesis para eso. Sabemos que lo codisciplinar sería lo ideal, pero bueno, en parte eso, que le falta el énfasis de dónde está la diferencia para el estudiante de ingeniería. Esto que decía Viviana de por qué, coincido en por qué lo de los parámetros es importante para el estudiante de ingeniería, porque es algo que yo en lo personal me lo pregunto. Nosotros también lo damos aquí y tomamos esto en los exámenes, y yo también me hago esa pregunta de hace bastante tiempo, ¿qué sentido tiene esto para un ingeniero? Es una especulación muy matemática. Y sí, nosotros tendemos a hacer eso, y bueno, deberíamos empezar a cambiar la cabeza en pos de lo que viene para las ingenierías, de lo que son las competencias del ingeniero. Tenemos que dejar un poco de lado, a nosotros nos parece que todo lo que no está demostrado y no está analizado en términos de la cosa analítica, algebraica, muy profunda, no está enseñado, y a veces no es tan así. Hay que abrir un poco la cabeza en ese sentido. Y también coincido en que tu tesis es inconexa en algunos casos. Hay como partes, pero que le falta como un poco de amalgamarse en un hilo conductor. Dos o tres cosas que me gustaría sí preguntarte. Por un lado, empezando con la parte de los materiales, el examen fue con computadora, como fueron las clases, pero en las clases se les indicaba cuáles ejercicios hacer con GeoGebra y en el parcial no. Entonces, la primera pregunta es si no están cambiando las condiciones de la práctica que se hace, del trabajo que se hace, con lo que después se pretende en el día del examen. Y otra pregunta es que, justamente, uno de los ejercicios de la guía, es más, me lo anoté, es el ejercicio 5 de la guía 9 de determinantes,
es exactamente idéntico, es un ejercicio con parámetros para calcular un determinante, igual al que se tomó el recuperatorio. La única diferencia es que en la guía tiene el sellito, el loguito del GeoGebra y en el parcial no. ¿Qué sentido tiene tomarle lo mismo, el mismo ejercicio, cuando además están trabajando con computadora? Es como replicar una cosa idéntica, son los mismos números, la misma matriz, las mismas condiciones. No sé cuál sería el sentido de eso. Y bueno, y si no están cambiando las condiciones del parcial a lo que fue la práctica. Sí, con respecto a la última observación que hacías, sí, nosotros a veces ponemos los mismos ejercicios de práctico en los parciales. En la gestión, digamos, de esta actividad mediada por GeoGebra, las actividades, como yo decía, eran muy cortitas porque había que hacerlas en tiempo real, entregarlas, y sobre las cuales yo, bueno, tenía registro. En cambio, de los prácticos no tenía ningún registro. Yo no sabía cómo habían abordado si no me lo consultaban expresamente, no sabía cómo habían abordado ese ejercicio en las clases prácticas, ¿sí? Entonces, y además es algo, sí, que desde la cátedra, cuando diseñamos los parciales junto con la profesora titular de la materia, frecuentemente hacemos esto, de poner el mismo ejercicio en el examen. Y bueno, y en el examen, sí, ahí en la computadora era para usarla con libertad y con criterio, digamos. En la práctica, en los prácticos, le poníamos como decías, el loguito al ejercicio, pero eso no implicaba, primero, que era obligación hacerlo con GeoGebra, y en algunos casos los estudiantes también tenían las estrategias para hacerla con lápiz y papel. Entonces la idea nuestra era no decirles exactamente qué era lo que tenían que hacer con el GeoGebra, decirle, mira, esta tarea, el programa de alguna manera te va a auxiliar, y que ellos con sus compañeros discutieran de qué manera podían usar el programa. La verdad que esto, ahora que sale a colación, fue algo que no le gustó para nada a los chicos. Se sentían bastante, ¿cómo se dice?, oponían bastante resistencia, que yo no les dijera, bueno, en este ejercicio sé con GeoGebra tal cosa. No, el programa estaba ahí, ellos podían consultarme también, por supuesto, pero la idea era que lo usaran con total libertad. Bien. Con respecto a la articulación de los cuadros, es un concepto central en esta tesis, lo nombrás un montón de veces. De hecho, en el esquema del modelo praxeológico de referencia, dice: la articulación de cuadros brinda la respuesta de R corazón y a Q0. O sea que es como el eje. Sin embargo, en ningún lugar dice ¿qué entendés vos por articulación? Porque dice, esto articula, no articula, favorece una articulación, no la favorece. A mí me da la sensación de que el cambio de registro de representación, o sea, el cambio de representación simplemente ya es una articulación. No, me parece que falta un poco especificar o qué entendés vos por articulación, porque falta como especificar por qué, en qué base a que en algunos casos vos decís, esto favorece la articulación, en otros no, hay articulación, no hay articulación. En ese sentido, eso, que me hables un poco de la articulación de los cuadros. ¿Qué fue para vos que una tarea o una actividad hubiera articulación o no? Que se favoreciera o no. ¿En base a qué? Sí, una de las
principales, principales indicadores eran los cambios de ostensivos, los cambios de signos. ¿Sí? De una especie de condición, simplemente, como la que define Dual. No sé, yo, por ejemplo, cuando están resolviendo un sistema que pasan a la forma, el sistema está dado en forma cartesiana, digamos, ¿no? Uno cuando aplica, o los estudiantes cuando aplican el método de Gauss, traducen el sistema a una matriz ampliada. Eso es un cambio de cuadro. Se realizan las operaciones elementales y cuando finaliza el método, habría que volver para obtener en forma razonada la resolución del sistema, habría que volver a retomar el cuadro de los sistemas, o sea, volver a las ecuaciones. ¿Sí? En ese sentido yo hablo de cambio de cuadro. Estás cambiando de registro, pero ¿qué es lo que favorece o no favorece o perjudica la articulación? No sé si se entiende lo que te quiero preguntar. Es como que está difuso el concepto de articular los cuadros. ¿Por qué no es una simple conversión o un cambio de representación y nada más? ¿Es eso, un cambio de representación? Sí. Sí. Me parece que la articulación... Sí, todavía hay eso que afinar. El juego de cuadros tiene todo un trasfondo más amplio, más fuerte, que simplemente cambiar la representación. Sí, sí, estoy de acuerdo. Está como medio difuso esa cuestión, y es central porque además la cuestión de la articulación, me tomé el trabajo de hacer la búsqueda dentro de la tesis y aparece muchísimas veces, pero de una manera muy difusa. Sin embargo, es tan central como que da la respuesta a Q0, entonces es un concepto que no es que pasa de costado, digamos. Es un concepto muy, muy fuerte. Y otra cosa que te quería preguntar, última, es sobre, un poco te preguntó recién Viviana, y no terminé de captar tu respuesta. Esto de que el trabajo con parámetros favorece, a ver, ¿cómo dice? Dice textualmente, ¿qué tareas aumentan gradualmente el grado de algebrización? Y la respuesta es que es el trabajo con parámetros. Y hay dos indicadores que yo, sinceramente, no termino de entender qué quisiste decir con esto. Los voy a leer para volver a poner en contexto incluso al resto. Dice que hay dos indicadores para esto. Un indicador del grado de algebrización de una organización matemática tiene en cuenta la posibilidad de describir y manejar la estructura global de un problema. Es decir, cuanto más algebrización exhiba una organización matemática, mayor es la tendencia a emplear tipos generales de problemas y no solo problemas aislados. Para esto es preciso diseñar tipos de tarea con presencia de parámetros, cuya resolución, bueno, también puede estar mediada por GeoGebra. El otro indicador del grado de algebrización de una obra matemática está dado por la posibilidad de plantear y estudiar problemas que tengan que ver con la descripción, interpretación, justificación, producción y dominio de validez de las técnicas que se presentaron. Cualquier problema hace esto. Alguna de estas cuestiones, de interpretar, describir, justificar, producir. ¿Qué sería? Contame un poco más de estos indicadores. ¿Qué sería lograr trabajos con tareas que favorezcan el grado de algebrización? Sí, teniendo en cuenta esos indicadores, traté de proponer tareas, por ejemplo, tareas inversas. Me cuentas de los indicadores. ¿Qué me está diciendo el indicador? Si yo soy una investigadora que quiero retomar esta investigación, es decir, yo voy a continuar esto, lo tomo de base. Y acá me dice que tengo dos indicadores para seguir. ¿Qué me está diciendo esto? Para mí no están claros esos indicadores. Me parece que es un producto de tu tesis,
pero que no termina de estar. ¿Qué quisiste contar con esto? Esa sería la pregunta. Bueno, en la revisión de la literatura que hice con respecto a los indicadores de los grados de algebrización, encontré esto de que los problemas que tienen, o por lo menos yo entendí esto, que los problemas que tienen parámetros contribuyen a ver la estructura más general, o sea que son problemas que involucran varios tipos de problemas aislados, entonces tiene su beneficio trabajar con eso. Otro indicador es analizar el campo de existencia del conjunto solución, ¿sí? Entonces, yo veo que, por ejemplo, con las ecuaciones matriciales, esto es algo que hay que se ve en el trabajo de los estudiantes, cuando operan con matrices como si fueran números. Entonces, no se plantean si la ecuación tiene solución o no, ¿sí? ¿Qué otro indicador? No recuerdo que Sí, mencionaba. Dice, describir un indicador del grado de algebrización tiene en cuenta la posibilidad de describir. Un indicador es describir y manejar la estructura global del problema. Y el otro es plantear problemas que tengan descripción, interpretación, justificación, producción y dominio de validez de técnicas. Como muy amplio como indicador, me parece que... Sí. Sí, es verdad, sí. Un indicador tiene que ser operativizable, o sea, llevarlo a la práctica. Así, yo tomo esto y puedo convertirlo en algo que llevo a cabo en forma concreta. Y esto me parece un poco difuso. Me pareció interesante que hubiera indicadores para manejar el grado de algebrización, pero no me parecen que sean viables, que sean operativizables, que los pueda llevar al aula, digamos, no al aula, al diseño de actividades o de otra investigación. Sí. Están un poco sí, estoy de acuerdo, sobre todo con... Sí, como un aporte, como una cosa que suma a tu tesis y se quedan como ahí, medio difusos, cortos. Bueno, por mi parte no más preguntas. Bueno, entonces, Ana, si me permitís, Diana, ¿tenés algo más para decir? No, yo solamente agradecerle al jurado todas estas Todavía no termina. sugerencias. Tenemos que hacer una pregunta que es de forma y que la hacemos siempre en todas las defensas presenciales. No, así que, no. Bien, la pregunta tiene que ver por si hay algún doctor en la sala, aparte del jurado, que quisiera hacer una pregunta. Doctora Carolina, doctora Sola. No, gracias. Doctora Julia Arena. Bueno, yo sí. Lo que voy a decir tiene, esta tesis está, como todas, pero esta en especial se está difundiendo, digamos, por diversos canales. Y a mí me queda también, como fue señalado varias veces, lo siguiente. Yo creo que sí, que el jeu de cadre tiene un papel, se le ha dado un papel muy grande en el trabajo, pero el jeu de cadre no está mencionado en el plan de trabajo que fue aprobado para la tesis. No está, nunca lo mencionaron. Y sí aparece posteriormente, veo con la centralidad que se está
diciendo aquí, y esto es poco deseable, ¿no? Y por lo menos ustedes, por supuesto que pueden incorporar un marco teórico, pero deberían haber justificado por qué el trabajo de Regine Douady era relevante y cómo se articula, y por eso este es mi mensaje general para todos los estudiantes de posgrado, de cómo se articula un marco teórico como el Jeu de Cadre con la teoría antropológica de lo didáctico. Eso es un punto delicado, muy delicado. Y encima se está mezclando esto con todo el trabajo de Mariana Bosch e Yves Chevalard de los ostensivos y los no ostensivos, en donde ya hay mucha tela para cortar, mucha tela semiótica, doctora Di Stefano, para cortar ahí y para analizar. Entonces, hay que tener cuidado, porque como señalaba María Laura, el Jeu de Cadre es mucho más que los sistemas de representación. Y entonces, ahí hay todo, cuando se cambia de un marco a otro, en general se lo hace por una necesidad, y las situaciones que se proponen son las que generan esa necesidad. Y encima tenemos al GeoGebra, o sea, como si todo esto fuera poco, tenemos al GeoGebra, en donde tenemos una vista algebraica y tenemos una vista, por ejemplo, geométrica, y además tenemos el cuadro matricial, o sea que toda esa melange amerita otro tipo de análisis más delicado o al menos en el planteo de una tesis más cuidado, o no pretender tanto, quizás. A mí me parece que con la teoría antropológica ya había bastante y que quizás haber explotado eso más profundamente hubiera permitido que enfocar mejor el trabajo, ¿no? Y que es peligroso aventurarse así a mezclar tantos marcos teóricos sin el suficiente cuidado, ¿no? Así que bueno, simplemente eso, como mensaje para vos y para otros futuros trabajos, ya que estoy segura que hay mucha gente que va a leer este trabajo con mucho interés y mucha gente que va a mirar luego, a posteriori, la defensa de la tesis. Sobre todo este punto de que no estaba en el plan de tesis inicial, aprobado, ¿no?, para eso. Bueno, por lo demás, felicitarte, agradecerles a todos, agradecer a la Secretaría de Posgrado y a todas las personas que están colaborando para que hagamos esto. Y no sé, creo que, doctora Julia Arena, nos tenemos que retirar, ¿verdad? Sí, nos retiramos. También les agradezco el trabajo a los jurados y a los miembros de la comisión. Ya les debe haber llegado un correo electrónico con la invitación a la lectura del dictamen. Por favor, el link a ese dictamen lo pueden hacer público con quien, digamos, invitar a quienes ustedes quieran. Así que nada más. Perdón, ¿a qué hora quedó entonces? A las 16:30. Bueno, ¿podemos quedarnos en este espacio con Sí, Ana y con María Laura? Sí, es la idea. Nos vamos todos, incluido Cristian, que también le agradecemos toda la referencia de haberse quedado para ayudarnos si había algún problema técnico. Gracias. Bueno, nos vemos. Yo paro la grabación ahora. Sí, por favor, Cristian. Bueno, muchas Hasta gracias. luego, gracias. Gracias. Gracias y felicitaciones, Diana.